Un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Saludablemente, un programa que vamos a comenzar esta semana conociendo una nueva herramienta que va a revolucionar las consultas de nutrición. Ha sido creada en los laboratorios del INIVICA por 3 investigadores gaditanos, se llama Glucotip. 3 investigadores gaditanos han creado una nueva herramienta que avanza en la atención sanitaria personalizada en nutrición. Su nombre es Glucotip y ha salido de los laboratorios del INIVICA, el Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz, promovida por el doctor Alfonso Lechuga, pediatra endocrino, Felipe Mozo, farmacéutico nutricionista, vocal autonómico de alimentación del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, y Alejandro González, ingeniero informático, responsable del desarrollo informático de la iniciativa y también investigador del INIVICA. Se trata de un servicio de base tecnológica dirigido a profesionales de la nutrición, endocrinos y nutricionistas, entre ellos los farmacéuticos, que ofrece indicaciones nutricionales en función de datos glucométricos de precisión. Conecta una aplicación en web o teléfono móvil con un monitor de glucosa en piel para cruzar datos sobre los alimentos que son apropiados o desaconsejados a través de un algoritmo matemático. Una aplicación en el móvil, ¿vale? Muy fácil de utilizar por cualquier usuario, donde a medida que va ingiriendo los alimentos, lo va mediante una foto, va introduciendo los platos que va comiendo, y después por detrás hay un algoritmo matemático que lo que vamos a identificarlo al cruzarlo con los datos glucométricos, pues ir viendo qué alimentos son los que mejor sientan al paciente. Tiene su parte web y su parte del teléfono móvil, que nos sirve para ir registrando aquello que vamos comiendo, y si luego tenemos un monitor continuo de glucosa adherido a la piel, podemos cruzar los datos de una herramienta y del monitor y así analizar cuáles son los alimentos que al tomarlos más nos sube la glucosa después de su ingesta. Los monitores de glucosa son herramientas que utilizamos para los pacientes con diabetes. Son una especie de parches que lo que hacen es ir registrando cada 3 minutos, cada 5 minutos, la glucemia intersticial, o sea, el nivel de glucosa que tiene el paciente justo debajo de la piel, que tiene mucho que ver con el nivel de glucosa que hay en sangre. Son monitores que suelen durar unos 10, 14 días, dependiendo del fabricante, dependiendo de la comercializadora, y nos permite ver cómo va oscilando los niveles de glucosa a lo largo del día, de la noche, en relación con el ejercicio, en relación con la comida, etcétera, etcétera. Este instrumento es capaz de distinguir cómo varía el comportamiento de cada alimento dependiendo del paciente, porque este comportamiento puede diferir en función de cada organismo. Podemos identificar cuáles son los alimentos que o peor metabólicamente se comportan o que mejor metabólicamente se comportan, ¿no? Y así podemos identificar cuáles son los alimentos que mejor le pueden ir al paciente, ¿no? Por eso esto se llama una nutrición de precisión, una nutrición individualizada. Pues hay un niño con diabetes que cuando come arroz luego está alto muchísimo tiempo. Y entonces ya uno lo aprende, ¿no? Y le dice al siguiente que le entra a la consulta, le dice: ten cuidado, que el arroz sube mucho y mucho tiempo. Y entonces la madre dice: no, doctor, a mi niño el arroz no le sube la pasta. Bueno, ya veremos. Todas estas cosas uno se lo va quedando dentro, porque nuestra misión, la del médico, es la de escuchar al paciente, ¿no? Y entonces luego uno le va preguntando a los demás pacientes: ¿a ti cómo te afecta esto? ¿Cómo te afecta al otro? Y hay algunos que no se dan cuenta, pero hay otros que sí. Y entonces se va quedando uno con que no a todos los pacientes les afecta el mismo alimento de la misma forma. Lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios es que el mismo alimento se comporta de forma distinta en cada paciente. Es decir, si tú analizas 2 alimentos que nosotros podemos decir que son intercambiables, que son bioequivalentes, pues tienen arroz y pasta, pues prácticamente tienen el mismo contenido de hidrato de carbono, pues vemos que hay pacientes que cuando toma ese alimento, ese arroz, se comporta de forma distinta a los que toma en otro paciente, ¿no? Y son similares, ¿no? Entonces, esto se trata de ver cómo el alimento te afecta a ti.
no en función de la kilocaloría, ¿no? Que nosotros de forma convencional en la nutrición, la dietética lo que hace es contar kilocalorías, ¿no? Y entonces si nosotros tenemos una dieta, pues nosotros vamos contando y vamos seleccionando. Pues entre alimentos muy similares vemos que el comportamiento metabólico es totalmente distinto y ahí es donde entra Glucotip. Es la primera herramienta de estas características que existe. Se trata de un instrumento con base científica que aportará una revolución para los pacientes y los profesionales en las consultas de nutrición. Su utilización debe llevar aparejada una prescripción sanitaria. Existen en el mercado algunas herramientas similares, pero siempre han estado enfocadas hacia el propio consumidor, hacia el propio usuario. Nosotros pensamos que no es adecuado, eso sería como automedicarse, y no le pone, no tiene una base científica que lo sustente detrás, sino que yo me da por probar y decir, bueno, a ver si esto me sube más que aquello, ¿no? Entonces ya me creo que esto es mejor que lo otro. Lo nuestro no, esto tiene una base científica detrás, tiene un estudio detrás y sobre todo está pensado para el profesional de la nutrición, para darle una herramienta más al profesional de la nutrición de forma que pueda hacer una recomendación personalizada, pero sin descuidar otros muchos aspectos de la recomendación nutricional. La investigación que ha dado como resultado esta aplicación se inició con menores con diabetes tipo 1 para ampliarse después a pacientes con sobrepeso y obesidad. Se está estudiando a día de hoy también en personas con síndrome metabólico en general, con distintas enfermedades crónicas, incluso el insomnio o la ausencia de ovulación en las mujeres. El proyecto mantiene abierto el estudio y no se centra únicamente en una investigación sobre obesidad, según sus responsables. Tampoco estamos haciendo un estudio sobre obesidad, sino sobre inflamación, sobre otra serie de parámetros, ¿no? Que estamos viendo cómo a partir de esa selección de esos alimentos que mejor se comportan, el paciente mejora en otros parámetros como son triglicéridos, colesterol total, ácido úrico, otra serie de parámetros que estamos estudiando. Empezamos con pacientes con diabetes tipo 1. Luego hemos hecho un estudio en pacientes con sobrepeso y con obesidad. Lo que ocurre es que la voz se va corriendo y entonces pues personas que sienten mucha saciedad después de alguna comida o que nos dice yo es que me siento hinchado, me siento inflamado o yo es que no duermo bien y la verdad que poquito a poco estamos aplicando esto a otras poblaciones diferentes, incluso sin buscarlas. Hemos tenido algunas pacientes, mujeres, que pues con sobrepeso o con obesidad, que por ejemplo, que no ovulaban y sin buscarlo, casi como efecto colateral de haber mejorado su nutrición o haberle eliminado determinados alimentos, pues nos han dicho ellas a la vuelta de la consulta, dicen, oye, que vuelvo a ovular. Entonces, ahora mismo el estudio en sí, el primero se hizo con niños con diabetes tipo 1, el segundo se ha hecho con personas con sobrepeso y con obesidad. Y ahora lo que buscamos, cuando tengamos el visto bueno del Comité de Ética de la Investigación para ampliar esto a más perfiles, pues buscaremos distintos perfiles en función de lo que nos hemos ido encontrando en estos meses de estudios previos. Los investigadores han solicitado la ampliación del estudio a la espera de una posible explotación comercial de la herramienta. Eso lo traducimos primero en un trabajo de fin de grado, que tenía que ver con la diabetes y luego dijimos, bueno, espérate, a lo mejor esto lo podemos aplicar también a otros problemas de salud como el sobrepeso o la obesidad y empezamos con otro trabajo de fin de grado sobre obesidad y ahí es donde vemos efectos también muy, muy claros. Y ahora ya lo que queremos es continuar con ampliar el estudio con una tesis doctoral y ya poder también explotar comercialmente la aplicación. La iniciativa se inició en plena pandemia de la COVID-19 con las oficinas de farmacia comunitaria como los espacios más útiles para el reclutamiento de pacientes de cara a investigar y con el objetivo de generar una nueva herramienta de la que no se disponía en nutrición. Nosotros empezamos en una época que fue la época del COVID, o sea, ya empezábamos nosotros a trabajar
Y bueno, nos dimos cuenta que por ejemplo, cuando, como dice Alfonso, hicimos la investigación en pacientes con sobrepeso, con dislipemia, con pacientes con hipertensión, la mayoría de estos pacientes tienen enfermedades crónicas, pues un sitio idóneo era la farmacia comunitaria, porque es una zona buena de reclutamiento. En aquellos entonces, con el tema del COVID, acceder al hospital era un poquito más complicado. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar esa combinación con un servicio especializado, con farmacia comunitaria, y creo que ha sido un éxito, sobre todo a la hora de reclutar pacientes y a la hora después de tener pacientes en distintas fases, ¿no? Porque no solamente estamos viendo pacientes con sobrepeso, obesidad, estamos viendo pacientes con inflamación intestinal, con otro tipo de patologías donde la nutrición puede ayudarle, ¿no? Puede ayudarle a que no aparezcan estos problemas o por lo menos a retrasar esos picos de cronicidad. Lo más motivante de este proyecto, porque es al final la mejora de nuestros pacientes, es lo que más nosotros dos venimos en nuestros ratos libres, como decimos Alfonso y yo aquí, a ver pacientes en el estudio, y realmente el ayudar a las personas, para eso tenemos una profesión sanitaria, ¿no? Es lo que nos hace seguir, ¿no? Y ver que sí, que la nutrición va a dar un cambio, que se va a la personalización y a la precisión, y que necesitamos herramientas que antes no teníamos, ¿no? Y entonces en eso estamos, esa curiosidad por seguir investigando y seguir viendo cómo podemos mejorar la vida de nuestros pacientes es lo que nos hace seguir adelante. La aplicación Glucotip ha sido reconocida en la última edición de los premios Atrévete de la Universidad de Cádiz en la categoría de spin-off, un reconocimiento que, además de dotación económica para contribuir a la investigación, supone preferencia para ser alojados en los espacios de emprendimiento de la Universidad Gaditana.